¿Alguna vez has sentido que en tu escuela alguien te observa, incluso cuando estás solo? Dicen que en los pasillos del tercer piso aparece un niño con uniforme, un niño que no debería estar ahí. Los maestros hablan en voz baja de un salón que siempre vuelve a abrirse, aunque lo cierren con llave. Y quienes lo han visto, aseguran que no se trata de un alumno vivo. Hoy conocerás la historia del niño fantasma en la escuela. Una historia que quizás te haga pensar 2 veces antes de quedarte solo después de clases. La escuela estaba casi en silencio. El timbre había sonado hacía minutos, pero el eco aún parecía flotar entre los muros. Sofía caminaba sola por el pasillo del tercer piso, un pasillo que siempre le había parecido demasiado largo. Las lámparas parpadeaban, como si la electricidad estuviera cansada. El piso crujía bajo sus pasos, aunque era de cemento. Ese sonido extraño la obligó a detenerse por un instante. El aire estaba frío, mucho más frío que en el resto de la escuela. Sofía abrazó sus brazos con fuerza, intentando darse calor. El viento no soplaba. No había ventanas abiertas. Sin embargo, sintió una brisa recorrerle la nuca. Se estremeció. Un olor ligero, como a humedad vieja, llegó de pronto. Le recordó a los baños abandonados del sótano, aunque estaba muy lejos de ahí. Al girar la cabeza hacia las puertas de los salones, notó algo extraño. Uno de los salones estaba abierto. Ella estaba segura de que la maestra lo había cerrado. El salón estaba oscuro, completamente oscuro, pero desde dentro parecía escucharse un murmullo bajo. Sofía dio un paso hacia atrás. El murmullo cesó. El silencio fue tan pesado que sus oídos zumbaban. Entonces, una risa suave, una risa de niño, rompió el aire. La risa no venía del interior del salón. Venía justo detrás de ella. Sofía giró lentamente la cabeza. El pasillo estaba vacío. Vacío, excepto por una pequeña sombra que se movía rápido, como si se deslizara, sin tocar el suelo. La sombra se detuvo a pocos metros. Y entonces, en medio de la penumbra, vio claramente una figura infantil. Un niño con uniforme escolar, pálido, con los ojos completamente negros. El niño sonrió y susurró su nombre. Sofía. Su voz era helada, tan helada que le atravesó el pecho. El aire se le cortó, y el pasillo entero se sintió como una tumba cerrándose sobre ella. Sofía quedó inmóvil. No podía apartar los ojos de esa figura infantil que la observaba con tanta calma. El niño parecía real, pero su piel no tenía color. Era como papel mojado, translúcido, a punto de romperse. El eco de su propio nombre seguía retumbando en su mente. Sofía, repitió él, arrastrando la voz con un tono imposible de describir. Ella intentó gritar, pero su garganta no respondió. Su respiración era rápida, entrecortada. El aire le pesaba dentro del pecho. De pronto, el niño comenzó a caminar hacia ella. No hacía ruido. Ni un solo paso sonaba contra el piso. Su sombra era lo único que se movía, alargándose más y más, como si el pasillo entero se hubiera vuelto un espejo oscuro. Sofía retrocedió con torpeza, hasta chocar contra la pared. El contacto frío del muro la hizo reaccionar. Giró para correr. Pero el pasillo ya no era el mismo. Las puertas de los salones habían desaparecido. El pasillo se había vuelto interminable, gris, sin salida. El silencio era tan denso que dolía. Solo se escuchaba la voz del niño, cada vez más cerca. No corras. Quédate conmigo. El susurro rebotaba en todas direcciones, como si no tuviera un solo origen. Sofía sintió que algo helado le rozó la mano. Miró hacia abajo, y vio unos dedos pequeños aferrándose a los suyos. Eran los dedos del niño, pálidos, fríos como el hielo. Ella tiró la mano con fuerza para soltarse, pero no pudo. La piel del niño parecía pegarse a la suya, como si no hubiera separación posible. Su sonrisa se abrió más, revelando dientes demasiado blancos, demasiado rectos, como si fueran de porcelana. Sus ojos negros reflejaban algo imposible. Dentro de ellos, Sofía se vio a sí misma. No de pie, no corriendo. Se vio muerta,
con uniforme escolar, tirada en el suelo del pasillo. El corazón le dio un vuelco brutal. Y entonces, las lámparas del techo explotaron una a una, sumiéndolo todo en completa oscuridad. La oscuridad era total. Sofía no veía ni sus propias manos. El aire estaba helado, espeso, casi sólido. Sus pasos resonaban como golpes huecos contra el piso, aunque ella apenas se movía. Intentó gritar otra vez, pero de su garganta solo salió un sonido áspero, quebrado. De pronto, una de las lámparas volvió a encenderse, parpadeando débilmente. La luz reveló que ya no estaba en el pasillo. Ahora se encontraba dentro de un salón de clases. Las paredes eran húmedas, manchadas, como si llevaran años abandonadas. Los pupitres estaban desordenados, algunos volcados, otros apilados en esquinas oscuras. Un fuerte olor a polvo y metal oxidado llenaba el lugar. El pizarrón tenía algo escrito con tiza blanca. Sofía entrecerró los ojos y pudo leerlo. «Juega conmigo». Las palabras parecían recién escritas. El sonido de pasos pequeños comenzó a escucharse entre los pupitres. Tac, tac, tac. Sofía giraba en círculos, buscando de dónde venían, pero no veía a nadie. El eco de una risita infantil se coló por cada rincón del salón. La puerta estaba cerrada. Sofía corrió hacia ella. Tiró de la manija con desesperación. No se movió ni un centímetro. Un golpe seco resonó en el pizarrón. Sofía volvió la vista. La frase «Juega conmigo» se había borrado. Ahora, en letras grandes, torcidas, aparecía otra palabra. Sofía. La tiza seguía moviéndose sola, escribiendo su nombre una y otra vez. Sofía retrocedió hasta chocar con un pupitre. El pupitre se movió solo, arrastrándose unos centímetros, bloqueándole el camino. Los demás pupitres comenzaron a crujir, chirriando contra el suelo, como si una fuerza invisible los empujara hacia ella. Uno de ellos se inclinó bruscamente y cayó de lado. Encima de él, apareció el niño. Sentado, con las piernas colgando, mirándola fijamente, con esa sonrisa que parecía no terminar nunca. «Te estaba esperando», dijo con voz baja, pero clara. Sofía sintió que el salón entero se cerraba sobre ella. Las ventanas se cubrieron de un vapor oscuro, como si la noche hubiera entrado de golpe. El niño bajó del pupitre, y mientras caminaba hacia ella, las letras del pizarrón comenzaron a cambiar de nuevo. Ya no decían su nombre. Decían: «Tú ya no saldrás de aquí». El corazón de Sofía latía con tanta fuerza que sentía que iba a romperle el pecho. El salón estaba sellado. Los pupitres se habían amontonado alrededor, formando una barrera imposible de atravesar. El niño avanzaba lento, con pasos que no hacían sonido alguno. Cada movimiento suyo dejaba un aire helado, como si el invierno entrara con él. Sofía retrocedió hasta la ventana más cercana. La tocó con desesperación. El cristal estaba frío, cubierto de vaho, como si alguien hubiera respirado sobre él desde afuera. Con un dedo tembloroso, Sofía limpió un pequeño espacio para ver, pero lo que encontró al otro lado la hizo paralizarse. Un rostro, pegado al vidrio. Era el mismo niño, el mismo uniforme, la misma sonrisa. Pero si él estaba afuera, entonces ¿quién era el que se acercaba dentro del salón? El niño dentro del aula levantó la cabeza lentamente. Su piel se estaba agrietando, como porcelana rota. De las grietas comenzó a salir un líquido negro, espeso, que se deslizaba por su cuello y manchaba el suelo. La risa suave volvió a escucharse, esta vez duplicada. Una risa afuera, una risa adentro. Las lámparas del techo comenzaron a parpadear otra vez, lanzando destellos que iluminaban el salón en intervalos cortos. En cada destello, los pupitres cambiaban de lugar, acercándose más a Sofía. El espacio se hacía más pequeño, más cerrado, como una jaula que se cerraba lentamente. Ella golpeó la ventana con todas sus fuerzas. El cristal no cedió. De pronto, el rostro del niño afuera abrió la boca. Una boca demasiado grande, negra, sin fondo.
El vidrio comenzó a resquebrajarse justo frente a él, como si su grito silencioso estuviera rompiendo la superficie. El niño dentro del salón estaba ya a 1 metro de distancia. Sofía pudo ver sus ojos de cerca. Eran pozos oscuros, llenos de algo que se movía en el interior, como insectos atrapados. «Nadie escucha aquí», susurró él, levantando su mano hacia el rostro de Sofía. Los vidrios de la ventana estallaron en ese mismo instante, lanzando fragmentos hacia todas partes. Un viento helado entró de golpe, apagando las lámparas. Y en la oscuridad total, Sofía sintió dedos pequeños, húmedos, tocarle la cara. El silencio fue tan profundo que Sofía pensó que se había quedado sorda. No había luz, no había viento, solo esa sensación helada recorriéndole la piel. Los dedos que habían tocado su rostro desaparecieron, pero la humedad quedó pegada como si alguien hubiera marcado su piel con agua helada. De pronto, un golpe seco resonó bajo sus pies. Tac, tac, como si algo estuviera arrastrándose debajo del suelo del salón. Sofía dio un paso atrás, tropezando con un pupitre caído. El mueble crujió y se movió solo, alejándose unos centímetros. Debajo de él, algo se agitó. Una voz muy baja, como un murmullo enterrado, comenzó a repetirse una y otra vez. «Aquí abajo, aquí abajo». Sofía se inclinó apenas, con el corazón desbocado, tratando de enfocar la oscuridad bajo el pupitre. Un par de ojos brillaron en la penumbra. No eran humanos. Eran pequeños, redondos, como canicas de cristal negro. La voz susurrante se volvió más clara. «Sofía, ven, escóndete conmigo». La madera del pupitre empezó a temblar, vibrando como si algo quisiera salir a la superficie. El suelo se abrió con un sonido áspero, y del hueco apareció una mano infantil, cubierta de tierra húmeda, uñas largas y quebradas. La mano tiró del pupitre hacia abajo, tragándoselo lentamente, como si el piso se hubiera vuelto líquido. Sofía gritó, retrocediendo hasta la pared más cercana. El hueco se ensanchaba, revelando un vacío oscuro, profundo, donde los susurros se multiplicaban en coro. Decenas de voces de niños, todas llamándola al mismo tiempo. «Sofía, Sofía, quédate aquí, con nosotros». Un frío insoportable le paralizó las piernas. Era como si algo invisible se estuviera enredando en sus tobillos. Miró hacia abajo, y vio pequeñas manos blancas saliendo del suelo, agarrándose de su piel. Cada mano tenía la misma fuerza que una garra. Tiraban hacia abajo, intentando arrastrarla al hueco. Ella forcejeaba, pateaba, lloraba, pero las manos eran demasiadas. La voz del niño volvió a escucharse, ahora más cerca, justo a su lado. «Ya no tienes que escapar». Sofía giró la cabeza. El niño estaba sentado sobre otro pupitre, tan tranquilo, observándola como si todo aquello fuera un juego. «Aquí nunca suenan timbres, aquí nunca termina la clase», dijo con una sonrisa torcida. El piso crujió con fuerza, y la mitad del salón se hundió como si lo estuviera devorando la tierra. Sofía perdió el equilibrio y cayó al suelo. Las manos pequeñas se aferraron con más fuerza, jalándola hacia la oscuridad. Y entre los susurros que llenaban el aire, una frase se alzó más fuerte que todas. «Tú ya eres parte de nosotros». Sofía forcejeaba con todas sus fuerzas. Las manos pequeñas tiraban de ella hacia el hueco, como raíces negras que no soltaban jamás. El aire olía a tierra mojada y a óxido, como si hubiera entrado en una tumba recién abierta. Sus uñas se clavaban contra el piso intentando resistir, pero cada segundo se sentía más débil. De pronto, un destello iluminó el salón por un instante. Una lámpara parpadeó y encendió apenas la pared del fondo. Sofía lo vio. Un retrato colgado, cubierto de polvo y telarañas. Un retrato antiguo, enmarcado en madera desgastada. Eran los alumnos de generaciones pasadas, formados frente a la escuela. Sus caras eran borrosas por el paso del tiempo. Todas, menos una. El niño. El mismo niño que estaba frente a ella. Su rostro era el único que se distinguía con claridad, como si el tiempo no lo hubiera tocado nunca. Sofía quedó helada.
Él no apartaba la mirada, sentado sobre el pupitre como si disfrutara cada segundo de su terror. La lámpara volvió a apagarse, dejando todo en penumbras. El retrato, sin embargo, seguía brillando débilmente, como si emanara luz propia. Las voces de los niños bajo el suelo se intensificaron. «Míralo, míralo, él siempre estuvo aquí». Las manos tiraban con más fuerza, clavando sus uñas heladas en la piel de Sofía. Ella reunió todo el aire que pudo y gritó: «¿Quién eres?». El niño bajó lentamente del pupitre. Sus pasos no sonaban. Se colocó justo frente al retrato, sin dejar de mirarla. Entonces, alzó un dedo y lo apoyó contra la superficie polvorienta del vidrio. El retrato se agrietó en silencio. La grieta recorrió la madera hasta romperla por completo. El marco cayó al suelo con un golpe seco. Del retrato rasgado comenzó a salir una sombra oscura, espesa, que llenó el aire con un hedor a humo y carne quemada. El niño sonrió más, mostrando unos dientes manchados. «No me recuerdan en la escuela», dijo con voz profunda, distorsionada. «Pero yo nunca me fui». Las paredes comenzaron a temblar. Los pupitres se arrastraban solos, golpeándose unos contra otros como si celebraran aquel momento. Sofía sintió como las manos bajo el suelo la hundían un poco más. Sus piernas ya estaban atrapadas hasta las rodillas. El niño dio un paso hacia ella. Su sombra se alargó tanto que cubrió el hueco entero, oscureciéndolo aún más. Y con una voz seca, susurró: «Hoy alguien más debe quedarse conmigo». En ese instante, el retrato roto en el suelo cambió. Ya no eran los alumnos antiguos. Ahora, en el centro de la imagen, estaba ella, Sofía, sonriendo con unos ojos vacíos y negros. El retrato en el suelo seguía brillando con esa luz enfermiza. Sofía se vio a sí misma en él. No como estaba en ese momento, sino diferente. Un uniforme limpio. El cabello perfectamente peinado. Una sonrisa forzada. Y los ojos vacíos, tan negros como los del niño que la miraba frente a frente. El aire se volvió más pesado, imposible de respirar. Cada inhalación le quemaba los pulmones, como si estuviera aspirando humo. Las manos de los niños bajo el suelo tiraban con desesperación. Ella ya estaba hundida hasta la cintura. Sofía golpeó el piso, llorando, rogando en silencio que todo terminara. El niño se inclinó hacia ella, a pocos centímetros de su rostro. El hedor de su aliento era insoportable, mezcla de tierra y sangre seca. «Ya casi eres como nosotros», susurró con dulzura macabra. De repente, todos los pupitres del salón se arrastraron al mismo tiempo. Chirridos agudos desgarraron el silencio, formando un círculo alrededor de Sofía. Era como una arena, un espacio cerrado solo para aquel juego. El niño extendió sus brazos hacia los lados. Las sombras en el suelo comenzaron a levantarse, tomando forma. Niños. Docenas de ellos. Con uniformes viejos, deshilachados, cubiertos de polvo. Sus rostros eran borrosos, como si alguien los hubiera borrado con las manos. Pero todos reían. Una risa seca, repetida, que llenaba cada rincón del aula. Sofía intentó moverse, pero el suelo la retenía con fuerza. El niño levantó la cabeza y gritó una sola palabra: «Juguemos». Las sombras de los niños se lanzaron hacia ella, corriendo en círculos, como si estuvieran en un recreo sin fin. Sus pasos no hacían ruido, pero el eco de sus risas se clavaba en los oídos de Sofía como agujas. El piso se hundió un poco más, tragándola hasta el pecho. Ella gritó con todas sus fuerzas. El niño inclinó la cabeza, con gesto inocente, y dijo: «Aquí nunca suena el timbre. Nunca vas a volver a casa». Sofía forcejeaba, pero era inútil. Las sombras se detenían cada tanto frente a ella, tocándole el rostro, los brazos, como si la estuvieran probando antes de reclamarla. La oscuridad del hueco se alzó de golpe, cubriéndola como agua espesa. El retrato roto en el suelo volvió a cambiar. Ahora no estaba sola en la foto. A su lado estaba el niño, con la misma sonrisa, sujetándola de la mano. Las voces en coro repitieron, más fuerte que nunca:
Ya eres parte del juego. Y entonces, el salón entero se apagó, sumido en una negrura absoluta. El silencio era tan espeso que parecía tragarse cada pensamiento de Sofía. El vacío oscuro la envolvía por completo. No había pupitres. No había paredes. Ni siquiera había suelo. Solo la nada. Y en esa nada, la risa de los niños rebotaba sin dirección. Eran docenas de voces, tal vez cientos, todas repitiendo su nombre. Sofía, Sofía, Sofía. Su cuerpo flotaba, pero al mismo tiempo sentía cadenas invisibles que la retenían, impidiéndole escapar. De pronto, un sonido cortó aquel coro de risas. Un timbre escolar, agudo, inesperado, el mismo timbre de siempre, anunciando el fin de la clase. Sofía abrió los ojos con fuerza. Estaba de nuevo en el pasillo del tercer piso. Las lámparas encendidas. El suelo sólido bajo sus pies. No había rastro del salón, ni de los pupitres, ni del niño. Su respiración era entrecortada, pero real. Demasiado real. El murmullo de estudiantes bajando por las escaleras se escuchaba a lo lejos. Todo parecía normal. Sofía miró a su alrededor, intentando convencerse de que había sido un sueño, un delirio, una pesadilla. Dio un paso hacia adelante y se detuvo en seco. En el muro frente a ella, colgado sobre la pintura descascarada, había un retrato enmarcado. Un retrato limpio, brillante, como recién colocado. Eran los alumnos actuales de la escuela. Y en el centro, estaba ella, con el uniforme perfecto, el cabello ordenado, y la misma sonrisa vacía que había visto antes. Sofía se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. Entonces, una voz suave, casi un susurro, resonó a su espalda. «Te lo dije, aquí nunca termina la clase». El aire se volvió helado. Sofía giró lentamente la cabeza. El pasillo estaba vacío, completamente vacío, hasta que, al fondo, vio al niño, de pie, esperando, con esa sonrisa eterna que prometía un juego sin fin. El timbre volvió a sonar, pero esta vez, no anunciaba la salida. Era la señal de que Sofía había quedado atrapada para siempre.